Hola a todos, vamos a continuar con la serie de videos sobre toma de decisiones, en especial sobre los sesgos cognitivos. En esta oportunidad vamos a hablar de un sesgo bastante común en el parapente y que afecta a muchos pilotos novatos. Es el sesgo de sobreconfianza o el efecto Dunning-Kruger. En el parapente la confianza es clave, pero ¿qué pasa cuando un piloto se cree mejor de lo que realmente es? Esto puede llevarlo a tomar decisiones arriesgadas sin siquiera darse cuenta del peligro. Existe un fenómeno psicológico que explica esto. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Básicamente, cuando menos experiencia tienes, más fácil es sobreestimar tu propia habilidad. Y en un deporte como el parapente, donde las condiciones cambian rápidamente y afrontamos riesgos bastante elevados, los errores pueden ser muy costosos. Este sesgo puede ser muy peligroso. En este video te mostraré cómo este efecto se manifiesta en los pilotos de parapente y sobre todo cómo puedes evitar caer en esta trampa mental. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que hace que las personas con poca experiencia en un área sobreestimen sus habilidades. En otras palabras, los principiantes creen que saben más de lo que realmente saben, mientras que los expertos tienden a ser más conscientes de sus propias limitaciones. Este sesgo fue identificado por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999, cuando descubrieron que las personas con menos conocimientos en una tarea evaluaban su desempeño muy por encima de la realidad. Y aquí viene el problema. Cuando no sabes lo suficiente, ni siquiera eres consciente de lo que sabes, se genera una falsa sensación de seguridad, que puede llevarte a tomar decisiones sumamente peligrosas en el mundo del parapente. Ejemplos del efecto Dunning-Kruger. Veamos cómo este sesgo se manifiesta en los pilotos de parapente. Imagínate un parapentista recién egresado de su curso básico. Ha logrado hacer algunos vuelos sin problemas y comienza a sentirse cada vez más confiado. Cree que ya domina el control del parapente y que las advertencias de su instructor sobre ciertas condiciones de vuelo son exageradas. Un día decide volar en condiciones más fuertes. No revisa bien el viento porque cree que ya sabe hacerlo, despega sin evaluar correctamente la dirección del viento y termina en una situación complicada, volando en turbulencias que no sabe manejar. Otro ejemplo ocurre cuando un piloto intermedio comienza a probar maniobras avanzadas, como winovers o espirales, sin haber adquirido un nivel técnico suficiente. Derecha, frena, ¡ay! Izquierda, derecha, digo. Buenazo. Se siente seguro porque ha visto hacerla a otros pilotos sin problemas e inclusive él ha podido hacer algunas prácticas y ha salido bien airoso. Sin embargo, el realizar maniobras para las cuales él no está calificado lo puede llevar a situaciones peligrosas como colapsos, giros descontrolados o pérdidas, y esto podría costarle hasta la vida. Lamentablemente, este tipo de accidentes sigue siendo muy común en el mundo del parapente y sobre todo en personas con poca experiencia. ¿Cómo evitar el efecto Dunning-Kruger en el parapente? La buena noticia es que podemos evitar este sesgo y volar de manera más segura con estos simples consejos. 1. Sé consciente de que siempre hay más que aprender. Los mejores pilotos no son los que creen que saben todo, sino los que son conscientes de sus propias incapacidades y buscan mejorar y aprender de los demás. 2. Pide retroalimentación a pilotos más experimentados. Si solo confías en tu propia percepción, puedes estar pasando por alto errores críticos. Un instructor o un piloto con más experiencia puede darte consejos y ver lo que tú no estás viendo. 3. No te saltes etapas. Es normal en el parapente querer ir rápido y experimentar nuevas emociones y experiencias, pero en este deporte, cada nivel tiene sus riesgos. Domina bien cada etapa antes de intentar avanzar con algo nuevo. 4. Mantén la humildad. Si otros pilotos experimentados te advierten sobre algo, escúchalos. La experiencia en el aire es invaluable y aprender de los errores de otros te puede evitar cometer los mismos errores. 5. Registra tus vuelos
y evalúa tu desempeño. Muchas veces creemos que volamos mejor de lo que realmente lo hacemos. Graba tus vuelos o anótalos, descríbelos en tu bitácora de vuelo y luego analízalos. Esto te permitirá ver errores que no notaste al momento de realizar tus vuelos. El efecto Dunning-Kruger es una trampa mental en la que todos podemos caer, tanto pilotos experimentados como novatos. Sin embargo, los novatos, los alumnos recién egresados son los que más caen en este tipo de sesgo. En el parapente, reconocer nuestras limitaciones y aprender con humildad puede marcar la diferencia entre tener un vuelo seguro y ponernos en riesgo. Así que la próxima vez que te sientas demasiado confiado, pregúntate, ¿realmente tengo la experiencia suficiente para hacer esto que quiero hacer? Si te gustó este video y quieres aprender más sobre cómo la psicología influye en el vuelo, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que sobreestimaste tus habilidades en parapente. Nos vemos en el siguiente video.